俺たちの戦いは全てが終わった後から始まる。誰かに注目されるわけでもない。だがそれが俺たちの日の当たらない怪獣との戦いだ。なんでこうなった。防衛隊目指してんだってよ。人すこいて夢なんて。隊長の足の皆さん、俺防衛隊員になる。二人で怪獣を全滅させよう。二人なら怖くないね。やっぱなるべきっすよ、防衛隊員。行こう。だよな。俺もう一回防衛隊員目指。先輩。逃げますよ先輩。怪獣がなんだ。俺やっぱ諦めない。あいつの隣に行かなきゃなんねえ。俺がフォローします。それじゃあ始めようか。篠宮キコル、趣味は怪獣殺し。命の保証などみじんもない。進め。私があんたを殺すから。討伐する。絶対諦めねえ。殺処理します。絶対諦めねえ。怪獣8号。この個体は防衛隊がコードネームをつけた8体目の怪獣となりました。Bien, entonces, como le había dicho, este ejercicio le había grabado un video, lo subí ahí a YouTube, donde está la codificación, tiene la presentación y todo esto. La idea era desarrollar un algoritmo que nos diera a nosotros una serie de validaciones, como por ejemplo que las notas que se digiten nunca estuvieran vacías, que las notas que se digiten nunca sean números negativos y que las notas que se digiten nunca pasen de la cantidad mínima de la nota y que la sumatoria nunca sea mayor que 100. Y obviamente que tuviera una equivalencia conforme a la nota. Acá habíamos visto las diferentes validaciones que tenía, como por ejemplo que no permitía que se pusieran valores por encima de la cantidad que le corresponde, que no permitía que se pusieran nota vacía y que no permitía que se pusieran, ¿verdad?, valores negativos. En este caso, cuando suma la sumatoria de todas las notas que se han puesto y obviamente de acuerdo a la cantidad de notas que nosotros teníamos, pues nos daría acá una equivalencia en letra. Esto obviamente es parte de cualquier universidad. En este caso, por ejemplo, la Universidad OIM, como ya ustedes saben, lo que hace es que dependiendo de una nota final que tú tengas, según sea el caso, si pasa de 90, te otorga una A, si pasa de 80, te otorga una B, si pasa de 75, una C, un 79, una D, un 60, una FE y por debajo de esto te aplica, ¿verdad?, que tú estarías con una F. Entonces, esto nosotros vamos ahora a almacenarlo en una base de datos. Vamos a utilizar SQL Server. Ya en este archivo que le había pasado estaba lo que era la instalación y la configuración del entorno de desarrollo para esto. Y en un ejemplo que tuvimos al inicio de las presentaciones, le había presentado un ejercicio donde se hacía un pequeño CRUD y le había indicado ahí que tenían que instalar las herramientas correspondientes para realizar algunos ejercicios. En este caso, vamos a tener una base de datos. Esta base de datos vamos a estar utilizando el administrador de base de datos, que en este caso es de Microsoft, utilizando el lenguaje SQL. Este lenguaje SQL lo que hace es que a nosotros nos va a permitir aquí utilizar lo que es una sintaxis. En este caso, ¿verdad?, la S viene de structure, la Q viene de query y la L viene de linguist, es decir, lenguaje de consulta estructurado. Ese lenguaje de consulta estructurado a nosotros nos va a permitir poder nosotros crear diferentes tipos de base de datos, como por ejemplo una base de datos que le vamos a llamar nota, calificación o como usted entienda. Y aquí vamos a estar utilizando algunas sentencias como esta que ustedes están viendo acá. En este caso, la palabra create hace referencia a crear
una base de datos con la palabra database y nosotros le indicamos el nombre de esa base de datos. Luego nosotros vamos a utilizar esa base de datos porque esa base de datos es en donde vamos a estar creando las tablas o los diferentes tipos de tablas que nosotros vamos a tener. En este caso, la tabla que vamos a utilizar se va a llamar calificaciones y esta tabla la creamos con la palabra create table. Y esto hace que nosotros podamos tener acá esta tabla que se llama calificaciones. Abrimos y cerramos lo que es un paréntesis y por acá le vamos a indicar todos los campos que va a tener esa base de datos en esta tabla. Esa base de datos en este caso la vamos a utilizar para que cuando un profesor digite la nota de los estudiantes requiera, por ejemplo, un profesor requiera una materia, requiere el nombre del estudiante, la asistencia que tuvo ese estudiante, la nota de trabajo práctico que tuvo, el examen parcial y la nota del examen final. Y por acá lo que sería la nota final que consistiría en la sumatoria de las 4 notas anteriores. En cada uno de los casos, cada uno de estos datos, vean que tiene, por ejemplo, un identificador y un tipo de dato anexo a el dato que se va a almacenar. Aquí vamos a almacenar un campo que se le llama IID, que en este caso el ID va a ser el identificador de las calificaciones y va a ser de tipo entero. La palabra INT se refiere a un tipo de dato que se llama integer, es decir, un tipo de dato entero. En este caso tenemos un dato que se llama varchar. En este caso va a almacenar letra, número o cualquier cosa que tú le indiques. Y tiene aquí, en este caso, una cantidad de caracteres que va a depender de lo que ustedes vayan a almacenar. Generalmente con 50 o 55 caracteres es suficiente, ya que, por ejemplo, un nombre puede estar compuesto por 2 palabras, que por ejemplo, Juan Manuel, Juan Alberto, son nombres compuestos y obviamente contando cada uno de los caracteres, incluyendo el espacio que hay entre cada una, pues con 55 caracteres a 60 sería suficiente. Y por acá, en el caso de la asistencia, podemos tener datos como decimales, que en este caso tú puedes almacenar una nota, en este caso con punto decimal. No va a ser el caso de nosotros, ya que, por ejemplo, generalmente las notas las vamos a tener enteras, pero pueden almacenar esto. Y algo que tienen que tener aquí en común es que, por ejemplo, nosotros podemos tener acá lo siguiente. Esto que aparece aquí se le llama identity y identity es nosotros indicar que este campo va a ser autoincremental. ¿Qué significa la palabra autoincremental? Significa que cada vez que se inserte un registro, por ejemplo, ese registro se le va a asignar un ID. Ese ID, el primero, la máquina lo va a poner solo y luego va a ponerlo consecutivo cada vez que insertemos un nuevo registro. Es decir, registro 1 va a poner el número 1, registro 2 le va a poner el número 3, registro 3 le va a poner así y así sucesivamente hasta llegar al registro que tú tengas en tu base de datos almacenado. Esto lo que indica es que sea autoincrementar. 1,1 significa incrementate cada vez que se inserte un registro y nosotros no vamos a tener que indicárselo. Luego tenemos esto que está acá que se le llama primary key. Esto que nosotros tenemos acá que se llama primary key es un código identificador para poder identificar que este que está acá, que es el ID, es el identificador único que tiene esta tabla que se llama calificación. Ya que aquí, por ejemplo, pueden haber otros datos, por ejemplo, la matrícula puede ser, ¿verdad?, el primary key porque es única y exclusiva para un estudiante, pero en este caso, como lo que vamos a almacenar es una calificación, pues indicamos que tenga un ID. El ID puede ser compuesto, un ID, por ejemplo, calificación, o simplemente ID nota, o simplemente ID. Ya ahí tú eliges cómo hacerlo. Una vez nosotros ejecutamos esto, nos va a crear una tabla. Esa tabla nosotros podemos consultarla con lo que es esto que tenemos acá. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? Nosotros lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a tener una aplicación, como ya habíamos dicho. Esta aplicación vamos a almacenar algunas informaciones como son el nombre, el profesor, el estudiante, etcétera. Y vamos a tener una nota por acá
en un cuadrito que vamos a digitarla, otra nota en otro cuadrito que lo vamos a digitar, que van a ser unos campos que se le llaman entry, y otra nota por acá. Y vamos a tener un label con una información y por acá un pequeño botón. En este caso, cada label de esto que nosotros vamos a tener aquí, cada entry, ¿verdad? Lo que va a hacer es que en la tabla que nosotros acabamos de hacer, que se llama, ¿verdad? Calificación, se va a almacenar esa información. ¿Qué información? Cada dato que nosotros estamos metiendo aquí en cada uno de estos campos se va a almacenar en la tabla. Y esto lo va a hacer gracias al botón, ya que el botón va a registrar que aquí hay una nota, que aquí hay otra nota, que aquí hay otra nota y que aquí hay otra nota. Si todos los campos están llenos, entonces cuando nosotros presionemos el botón, él hace un envío de esa información a la base de datos. La base de datos, en este caso, por ejemplo, va a ser, por ejemplo, va a ser algo que nosotros vamos a tener en SQL, como acabamos de decir. Y esto, ¿verdad? Nosotros nos vamos a servir de nuestro CPU. Es decir, aquí dentro de nuestra computadora, en el disco duro que nosotros tenemos para almacenar la información, vamos a tener alojada esta base de datos. Entonces, por lo tanto, yo voy a necesitar entender que aquí yo necesito un modo de comunicación. El modo de comunicación que vamos a utilizar va a ser una IP, ya que nuestro servidor se va a comunicar con nuestro dispositivo móvil a través, por ejemplo, de la Wi-Fi o de la red, que en este caso, ¿verdad? Va a ser con la Wi-Fi que nosotros tengamos o con el internet que tenga nuestro celular, siempre y cuando estemos conectados, en este caso, en el mismo wireless. Si tú no estás conectado en el wireless donde está conectado este PC, no va a poder hacer posible la conexión, ya que en este caso, como es un tema didáctico, el servidor va a ser nuestra propia PC, ¿verdad? Y no tengo un dominio para yo acceder a través, ¿verdad?, del internet. Por lo tanto, el internet lo vamos a tener dentro de el Wi-Fi de nuestra casa. ¿Se entiende la idea, jóvenes? Sí, maestro, un dato curioso también es que tenemos que saber cuál seleccionar, porque hay algunos que no están con el servidor de SQL y, Sí, ahí en el y manual está viceversa claro, también puede sí, pasar. ahí en el manual está claro, ¿verdad? Por acá le voy a dejar, ¿verdad? Le estaba diciendo por aquí que en este caso Y nosotros tenemos vamos a tener, que hacer la configuración sí, por ejemplo aquí voy a y tenemos que regresar hacer la atrás, configuración del puerto 1433. correcto. Por ejemplo, aquí está esta parte, ¿verdad? Por acá le estoy dejando todas las inquietudes, por ejemplo, voy a regresar todo esto hacia atrás. Y aquí, ¿verdad? Iniciamos. Lo primero que debemos de instalar es esto que tenemos aquí, que por ejemplo le había dicho que hay alguna cosa que nosotros vamos a tener que instalar, y en este caso System Data SQL Client. Una vez nosotros lo instalamos, lo que vamos a tener aquí es este botón, lo vamos a dar a instalar, esperamos una ventanita que nos va a salir confirmando y listo. Que sería esta que está acá, le damos a aceptar y comienza la instalación. Posteriormente lo hemos instalado, como vemos aquí, nosotros vamos a tener que investigar en nuestra computadora cuál es la conexión. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Con un comando que se llama ipconfig. El comando ipconfig me va a permitir a mí ver a través de la conexión que yo tenga en mi computadora cuál es el IP vigente que yo voy a tener. En este caso, por ejemplo, cuando hice este ejercicio tenía aquí lo que era una IP que era la 4. Y obviamente esta es la IP con la que yo me voy a conectar, ya que es a mi máquina, porque ella va a funcionar como el servidor, que era lo que le estaba diciendo. Si acá tú no estás conectado a la red donde está tu celular o la computadora tienen que estar en el mismo, en la misma conexión. ¿Por qué? Porque van a servir ambos para comunicarse. Si esto lo hiciéramos en un proyecto real, por ejemplo, subiera nuestro proyecto a una base de datos en Azure, en Google Cloud o por cualquiera de esas plataformas o en un VPS, entonces la IP que me dé el servidor es con la IP que yo voy a setear, ¿verdad? La base de datos y ya yo
en mi aplicación, yo le indico a través de qué IP yo voy a navegar o el dominio que me devuelve, ¿verdad? Ese sitio como ASO de mi base de datos. Pero en este caso, ¿verdad? Es algo local, por lo tanto estaremos ahí. Luego, nosotros vamos a tener, señores, esto que tenemos aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí este comando. Cuando nosotros escribimos este comando, aquí presionando la tecla de R más la ventanita de Windows, nosotros nos va a aparecer aquí esta ventana. Y en esta ventana escribimos tal cual este comando y él nos va a llevar aquí a lo que es esta pantalla. En esta pantalla vamos a ir a servicio, vamos a buscar aquí el protocolo de SQL Server y me va a aparecer aquí esta ventana, le voy a dar doble clic y aquí vamos a validar que esto esté habilitado. Si lo tienen en no, pues lo habilitan en sí y una vez hacen eso van a ver Permiso, lo que es. profesor. ¿Sí? Usted puede darle para atrás y darle un poco más suave, por favor. Ay, dale un poco más suave, por favor, para yo entender bien, por favor. ¿Qué parte tú no entiendes para Después explicarte que te me nuevamente? pidió que pusiera ese código, después que te me dijo que pusiera ese código, ahí fue cuando te empezó a hablar, me perdí. Aquí dije, usted presiona la tecla R y Windows. R y la ventanita de Windows de su computadora. O escribe ejecutar en la barra de búsqueda. Cuando usted presione esto, le aparece esta pestaña que usted ve aquí. ¿La ve aquí? Aquí, para Sí, usted sí, buscar sí. esto, para usted buscar esta parte negra que está acá, ¿verdad? Usted escribe aquí, por ejemplo, CMD. Cuando usted escribe la palabra CMD, acá, usted va a escribir ipconfig y cuando usted presione eso, le va a aparecer aquí la IP que tenemos aquí. En este caso, este era 4, ahora es 6, ya que esto es DHCP dinámico. Entonces, dependiendo de donde tú estés conectado, ¿verdad? Te va a dar la IP correspondiente a este. En este caso me dio a mí una clase A usted le puede dar una clase B que 172.16 y X cosa. Puede darse el caso de que tenga, por ejemplo, una clase C que sea 192, 168, etcétera. Entonces, dependiendo, le va a dar un IP y con ese IP que usted va a trabajar. Entonces, luego de eso, nosotros tenemos por acá, voy a cerrar aquí, este otro comando. Este comando que está acá, lo que usted va a hacer es lo mismo, presiona Windows y ventanita de R y le abre la misma ventanita. Y en este caso usted escribe este comando que está acá. Hay otra forma de usted buscar esto, pero aquí usted simplemente escribe con PME, mírenlo aquí, y una vez usted escribe ese comando que está ahí, le da en OK. Cuando usted le dé aquí en OK, usted va a hacer lo siguiente. Le va a salir una ventana como esta que tenemos acá. Y había dicho que en esta ventana usted iba a buscar la sección que dice aplicaciones. Y en esa sección que tenemos acá, navegamos y vamos a ver aquí que vamos a estar en servicios y aplicaciones. Y vea que tenemos aquí SQL y dentro del SQL vamos a tener todas estas opciones. Dependiendo, obviamente, ¿verdad? La configuración que usted tenga de su computadora, puede de que le aparezcan aquí, voy a hacer esto un poquito más aquí, y si esto me deja acá. Entonces, vean que aquí yo tengo varias conexiones. Dentro de ellas yo tengo acá esta. Si yo le doy aquí la despliego, como tengo esto acá, ¿verdad? Miren que me va a aparecer esa opción que tengo aquí abajo. Yo le voy a dar doble clic, como le había dicho, y aquí me aparecería de este lado esta parte. Yo le doy doble clic y tengo que cerciorarme, ¿verdad?, de que esto esté habilitado. Y aquí le decía que le podemos dar acá, que es la pestaña siguiente que tenemos por acá. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Buscamos aquí esta pestaña que es la dirección, en este caso en inglés, le aparecería así en español. A mí me aparece aquí de esta forma. Entonces, cuando yo le doy, miren que dice IP address, que en español sería la dirección de IP. Y aquí vamos a buscar estas opciones que tenemos acá. En este caso, yo necesito buscar este que se llama IPAWWL, ¿verdad? Sería como versión 2. Y usted va a habilitar este puerto que se llama 1433. Este es un puerto que nosotros utilizamos para que SQL Server se conecte a diferentes tipos de aplicaciones. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Lo hacemos aquí de la siguiente forma. Aquí esto se me cierra para ver que se va. Miren,
Y voy a bajar hasta aquí abajo y mírenlo aquí. Acá en este puerto, generalmente a ustedes le va a aparecer aquí vacío. Y aquí usted va a poner 1433. Hay varios puertos acá, como usted está viendo. Ustedes están viendo aquí el 1, el 10, el 11 y así sucesivamente. En este caso vean que la mayoría están aquí activos en Yes y usted se cerciora de que usted lo tenga así. Aquí hay una pantalla que le sale para que lo tengan ahí, en este caso, y el que nosotros necesitamos, que es con el puerto que nos vamos a conectar, sería este. Una vez usted ha configurado esto, ya usted tiene, ¿verdad?, la configuración de este puerto. ¿Qué nos toca hacer? En el proyecto que vamos a crear de Xamarin, una vez usted lo ha creado, usted va a ir al proyecto de Android. En el proyecto de Android, usted le va a dar un clic derecho a las propiedades y en propiedades usted va a buscar aquí lo que es el Android Manifest o manifiesto de Android, dependiendo del idioma. Y va a buscar aquí abajo esta opción y la va a marcar en West. ¿Para qué nosotros hacemos esto? Generalmente, ¿verdad? Dentro de aplicaciones, por ejemplo, de Android Studio, generalmente ya esto viene configurado, pero como nosotros estamos trabajando con un framework que es para programar esas aplicaciones, debemos de marcar aquí esto, y esto, ¿verdad?, es por el tema de la codificación, y esto utiliza algo que se llama ISO 88591, que lo que es un estándar para que entienda cualquier tema de escritura que nosotros escribamos. Entonces, una vez nosotros activamos eso, vamos aquí a aplicar esto. Esto no es necesario que todo el mundo lo haga, pero se lo pongo porque a veces cada uno tiene una configuración en su computadora y puede de que este firewall le bloquee ese puerto o esa entrada a la petición de la aplicación que usted va a estar creando. Por lo tanto, Principalmente, maestro, a los que usan Windows 11, eso sí lo van a tener que hacer sí o correcto. sí. Correcto, porque eso va a depender, ¿verdad? Como les dije, del sistema operativo y la configuración que usted tenga. Ahora bien, es una buena práctica de que usted lo haga porque aquí usted le va a otorgar permiso a ese puerto que usted acaba de habilitar. ¿Qué puerto? Bueno, nosotros tenemos aquí el puerto 1433, que es el puerto que utiliza SQL Server para hacer su conexión. Por ejemplo, si fuese MySQL, utiliza 3306. Si es Postgre, utiliza uno. Si es Oracle, utiliza otro. Y así sucesivamente, con cada base de datos que tú te vayas a conectar, vas a tener que indicárselo. Entonces, por acá, nosotros vamos a habilitar esto. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Nosotros vamos a entrar en el firewall, lo vamos a ver ahora, le vamos a crear una regla y una vez creemos una regla por acá, vamos a decirle que es un programa y que vamos a tener aquí lo que es el TCP y ese TCP vamos a indicar el puerto. Una vez nosotros indiquemos el puerto, le vamos a decir que queremos permitir la comunicación, es decir, la conexión, y una vez le damos a siguiente, le damos a siguiente y en aceptar. Aquí nos va a aparecer esta pantalla para que nosotros le pongamos un nombre, en este caso puede ser un nombre alusivo al proyecto que estás haciendo, y una vez lo ponga, le vas a decir que permita aquí la conexión, le das a aceptar y listo. Otra cosa que también pueden hacer, porque como vas a estar haciendo peticiones, es que tú puedes aquí activar y desactivar el firewall. Esto no es bueno que lo hagan si es para aplicaciones reales. Obviamente eso en un servidor usted nunca lo va a hacer, pero en su computadora, como el Windows lo va a detectar como una petición, pues aquí tú lo desactivas mientras estés utilizando la aplicación, ya que esto va a bloquear cualquier petición que tú hagas. En este caso, obvio, para esto fue que se hicieron estos pasos, pero a veces, ¿verdad?, pasa por alto la regla. Entonces, una vez se haga eso, ya simplemente es nosotros pasar a la configuración. Yo por acá le dejé lo que es, ¿verdad?, el enlace para que descarguen aquí cualquiera de las dos versiones. En este caso, la de desarrollador viene completa con todos los paquetes de todo lo que tú necesitas y la Express también, pero la de developer trae todo lo que tú necesitas como modo de desarrollador. Al final, tú tienes por aquí esto, le das a descargar y lo instalas. Le dejé por acá cómo instalar ambas versiones, ya que nosotros tenemos ahí el SQL Server Express y el SQL Magnum Studio que deben de instalar para que le funcione correctamente ambas opciones. La vamos a ver ahora también, pero aquí está el video, simplemente siguen los pasos y no hay ningún problema ahí con eso.
Una vez nosotros tenemos ya todo configurado, hay algunas cosas que le dejo por acá como consejo, por si acaso tienen algún error, y es que validen estas opciones que están acá. Ya la del firewall ya la vimos, y a veces cuando hacemos algún cambio debemos de reiniciar nuestro servidor. Esas son cosas que pueden pasar. Entonces, hay otra que es, por ejemplo, acá, cuando tú instalas el servidor, a veces se queda en un estado que es stop. Para tú validar esto, por si acaso, tú vas aquí y vas a escribir esto que te dejé aquí, que por ejemplo es service MSC, o darle un clic derecho a tu computadora y abrir el administrador de paquete. Por ejemplo, vamos a ver aquí, verá que salga. Por ejemplo, cuando tú abres aquí el administrador, ¿verdad?, de paquete, tú tienes aquí esto que se llama service, y aquí en estos servicios que tienes por acá, mira, en estas opciones, tú tienes aquí todos esos servicios. Tú buscas los servicios que en este caso tú necesitas, que en este caso son todos los que tengan que ver con SQL, ¿verdad? Acá, y miren que están corriendo. Si acaso estuviera así, miren, en stop, ¿verdad? Es decir, detenido, tú ahí lo enciendes. Si aquí no te aparecen todas las opciones, como tú estás viendo, tú le das un clic acá y le dice Open Service. Y aquí te va a abrir la ventana de servicio, que es la que yo tengo allí abierta. Y acá tú vas a buscar las mismas opciones que yo te dejé en tu manual. Obvio, esto como le dije, no es en todos los casos, como ustedes están viendo aquí, todos se están corriendo, no hay ninguno detenido. Pero si tú ves que te da un error de que el servicio de SQL está detenido, pues aquí es donde tú lo inicias. ¿Cómo lo inicia? Dándole, por ejemplo, un clic derecho y dándole aquí donde dice stop o restaurar, y él comienza nuevamente su servicio. Por ejemplo, vamos a ver, lo voy a dejar ahí abierto para que veamos a qué me refiero con eso de esos errores. Entonces, una vez tenemos eso, ya simplemente aquí es crear el usuario que nosotros vamos a utilizar. En el caso de que nunca ustedes hayan instalado SQL Server, pues por lo tanto van a tener que crear un usuario para conectarse. Y aquí le digo que una vez usted se conecte a su servidor, va a buscar la parte que dice Security, va a buscar donde dice Login, le va a dar un New Login y va a poner aquí un nombre de usuario, le va a decir a qué base de datos y los permisos. En este caso se lo estoy dejando en todos los casos, como estamos viendo aquí. Marcamos que va a ser público, y una vez ya usted tenga eso, está listo. Si no, aquí hay un código también que lo puede utilizar. Usted aquí le pone el nombre del usuario y le pone la contraseña que va a tener ese usuario. Entonces, vamos a ver esto. Vamos aquí a abrir primero lo que es nuestro SQL Server. Yo tengo aquí este SQL Server acá instalado, que lo vemos aquí en esta parte. Este SQL que nosotros tenemos ahí es el que se instala cuando nosotros descargamos el archivo que nosotros necesitamos y seguimos los pasos correspondientes. Una vez seguimos esos pasos, pues, ¿verdad? Él lo que va a hacer es mostrarnos aquí un administrador de base de datos como este que tenemos acá. Y este lo que tiene es una interfaz para nosotros poder escribir código. Nosotros podemos hacer esto a nivel de consola, ¿verdad? Con el CMD, pero es mejor que si usted no sabe, pues lo haga a través de lo que es este gestor. Aquí me aparece esta parte. Si usted por casualidad, cuando usted lo abre, a usted le aparece así sin nada, es decir, no tiene aquí nombre de servidor. El nombre de servidor va a ser el nombre de la máquina que usted haya puesto o el nombre de usuario que usted le haya indicado. Usted le da aquí en esta flechita, usted no va a tener esto y le va a dar aquí donde dice Browser for More, es decir, mostrar otras opciones. Y aquí generalmente, dependiendo qué versión tú hayas instalado, que pueden instalar cualquiera, le van a aparecer estas opciones. Usted va a ir aquí donde dice Database Engine y aquí va a elegir el nombre que le aparezca ahí, que en el nombre de ustedes puede ser Juan Carlos, fulana, el nombre que usted tenga en su computadora, o PC1, PC tal, etcétera. Desktop, no sé qué. Usted le da ahí, lo selecciona y aquí le va a aparecer. Vea que aquí me aparece de esta forma con la autentificación de Windows. Si cuando usted se conecta, esto es lo primero que usted va a ver, porque usted no tiene usuario ni ha puesto ninguna contraseña y no hay problema. Usted le da ahí y usted se va a conectar a ese servidor. Una vez usted se conecte a ese servidor, usted va a tener su base de datos. En este caso, le va a abrir esta ventana que nosotros tenemos aquí. Entonces, aquí vean que tengo el nombre a donde yo me conecté, y como le dije, usted va a venir aquí a donde dice Security, le va a dar un clic aquí, y aquí donde dice Login, usted le va a dar nuevo login. Cuando usted le dé aquí este nuevo login,
va a abrir una ventana de asistente y por acá dice que cuál es el nombre del usuario. En este caso, mira que dice autentificación con Windows. Yo no quiero autentificarme con Windows, sino lo que quiero es autentificarme con el SQL. Y aquí yo puedo, por ejemplo, crear un nombre de usuario aquí arriba que se llame, por ejemplo, PMD, por ejemplo, de programación dispositivo móvil, o por ejemplo, PDM, programación dispositivo móvil. Y voy a poner una contraseña, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Obviamente, ¿verdad? Para aplicaciones del mundo real, usted sabe, poner una contraseña robusta, etcétera, etcétera. Una vez usted ha hecho eso, aquí miren que dice master y por acá dice el lenguaje por defecto, lo va a dejar así, que él va a tomar el que tenga el SQL Server. Y aquí tú puedes darle el permiso a cualquier base de datos que tú tengas. En este caso, como tú eres nuevo, lo vas a dejar así con master. Sigues por acá, en esta parte, y aquí dice public, y aquí hay una serie de roles que se lo dejé ahí en la presentación que usted puede marcar de acuerdo a lo que usted quiera hacer con el SQL posteriormente. Entonces aquí, sysadmin, ¿verdad? Server admin, security admin, ahí hay todos esos permisos. Aquí usted va a marcar estos dos que están acá. Luego de eso, va a venir aquí abajo, y aquí tú ves que tiene este que es público y tiene todo lo demás. Si tú tienes una base de datos, porque tú creaste la base de datos con anterioridad, por ejemplo, la de nota 1, nota 2, cuando tú le das, mira cómo se te habilitan estos permisos. Entonces, aquí tú puedes elegir over, por ejemplo, y así sucesivamente. También tenemos aquí lo que son esta opción, por ejemplo, status, en donde tú le vas a otorgar permiso. Si esto está en DNI y está en disable, no va a permitir, ¿verdad?, que tú guardes esos usuarios. Si tú le das OK acá y todo marcha bien, él guardaría ese usuario que tú acabas de crear, que en este caso, si vemos aquí, lo tendríamos aquí abajo y puedes editarlo, por ejemplo, acá dando un doble clic encima y se te abriría nuevamente la ventana para que vuelvas allí a configurar aquellas cosas que tú entiendas que te hicieron falta. Entonces, vamos a regresar acá. Aquí en este caso tengo base de datos. Y aquí hay dos formas de nosotros crear una base de datos. Nosotros le damos un clic derecho y miren que dice New Database. En este caso, vamos a ver aquí que me va a aparecer una ventana de asistente y aquí nosotros le ponemos, por ejemplo, notas, por ejemplo, versión 3. Si yo le doy aquí en aceptar, él en esta lista de base de datos que voy a tener me va a crear una sección con esta base de datos. Vamos a ver. Le damos aquí a desplegar toda la base de datos que citan en este servidor y por acá me ubico en notas versión 3, que fue la versión que acabamos de crear. Si nosotros le damos por acá en el símbolo de más, vamos a ver que dice tablas y aquí en tablas si le damos vamos a ver que no hay ninguna tabla creada. Esta y no hay ninguna. Para crear tablas nosotros le damos un clic justo encima de tablas y le damos aquí en New Table. Cuando yo hago eso me va a aparecer otro asistente y en este caso yo voy a poner lo que es el nombre de mi campo, voy a elegir el tipo de datos y si va a permitir datos nulos o no. En este caso, column name, es decir, el nombre de la columna. Puedo escribir, por ejemplo, ID. Y aquí puedo elegir, miren, el tipo de datos. Dentro de esta lista hay muchísimos tipos de datos que maneja el SQL, como son todos estos que vemos aquí. Nosotros, por ejemplo, podemos para el campo ID indicar que va a utilizar un tipo de datos que sea INT integer. Cuando nosotros marcamos acá, miren que esto, por ejemplo, lo que hace es que me dice que si yo voy a permitir datos nulos, que es esto que está acá. Vean que si está marcado, dice que es Y, y si lo quito, miren que dice que es no. Entonces debe de estar desmarcado, lo que indica que no va a permitir que ese campo se quede vacío. Obviamente, lo voy a dejar así marcado para que veamos aquí cómo nosotros podemos cambiarlo. Voy a poner aquí, por ejemplo, profesor. Y aquí puedo poner, por ejemplo, nvarchar, que era el que ya teníamos, o directamente un varchar en 50 o en el número que tú consideres debe de tener. Por ejemplo, estudiante
y le pones un varchar según lo que consideres. Le pones aquí, por ejemplo, matrícula, le pones un varchar, en este caso, igual, y por aquí le pones asistencia, le pones decimal, le pones aquí, por ejemplo, trabajo práctico, le pones aquí decimal, le pones, por ejemplo, aquí examen parcial, le pones decimal, ahí es decimal, se pueden poner los decimales que tú consideres, y por acá nota final. Y listo. Vean que aquí, en todos los casos, dice que va a permitir datos nulos. Eso no es una buena práctica. Por ejemplo, yo necesito el nombre del profesor. Si yo dejo que quien va a digitar esa información deje ese campo vacío, ¿cómo voy a saber qué profesor fue que digitó la nota? Si yo digo aquí que voy a dejar el estudiante vacío, ¿a qué estudiante se le digitó esa nota? Si dejo la matrícula vacía, ¿cómo voy a buscar la matrícula de a quién se le digitaron esas notas? Por lo tanto, estos campos no deben de estar, ¿verdad? Permitiendo que se le llenen datos nulos. Entonces voy a demarcarlo directamente acá, como estamos viendo, y miren que aquí en todos los casos dice que no va a permitir que el dato se quede vacío. Vean que este lo dejé así. ¿Qué sucede? Que este campo que está acá, yo dije que iba a ser un primary key. ¿Qué significa? Que va a ser mi clave primaria. Y aquí yo le doy un clic y miren cómo le doy un clic derecho, me aparece esta opción que dice set primary key. Si nosotros acá le damos y le ponemos esta llavecita, vean que lo que decía nulo se va, porque automáticamente un campo ID que sea primary key no va a permitir nunca que ese campo esté vacío, porque es el campo que va a regir la tabla. Una vez yo lleno todos mis campos, yo acá puedo dar un clic derecho aquí en guardar y aquí le pongo el nombre a esto y vamos a ponerle calificación. Le doy aquí en OK y vamos a ver aquí que en tabla le doy un clic derecho y me va a aparecer esa tabla que nosotros acabamos de crear. Vamos a esperar aquí a que cargue y aquí estaría, miren, calificación. Si entro y le doy aquí en columna, voy a ver todos los campos que acabamos de crear que están ahí. Si nosotros ahora llamamos aquí esta tabla para ver sus campos, vamos aquí a darle donde dice nueva consulta y en este caso nosotros podemos llamar esa base de datos que se llama P3. Y aquí yo tengo una tabla que le doy, por ejemplo, select asterisco from, en este caso calificación, ¿verdad? Sería esta. Si yo selecciono esto, voy a ver aquí el ID, el profesor, el estudiante, la matrícula, la asistencia, el trabajo práctico, el trabajo parcial y la nota final, que fueron los campos que nosotros acabamos de crear en esta tabla de forma manual. Si aquí nosotros damos un clic derecho en lo que es la tabla de calificaciones, voy a ver que dice aquí seleccionar las primeras 200 filas. Si le damos ahí, me va a abrir una pantalla. Esta pantalla vamos a ver que es como si nosotros tuviéramos un Excel para introducir información. Yo le había dicho que este campo, ¿verdad? En este caso, debía de ser un campo autoincremental, es decir, identity. Para eso, nosotros debemos de hacer un trabajito aquí en la tabla, pero no lo vamos a hacer de esta forma. Ya que, por ejemplo, aquí, si yo le doy aquí en diseño, acá, en este campo, yo debo de buscar por acá una parte que se llama identity, que en este caso es cómo yo lo voy aquí a efectuar, ¿verdad? Y aquí yo debo de decirle si voy a permitir que esto sea autoincrementar y ahí estaría con yes. Y aquí le digo 1, que es lo que ya nosotros teníamos ahorita en el script que le había presentado. Es decir, este campo yo quiero que sea autoincrementar y que sea de 1 en 1 los registros que se estén almacenando. Con eso yo ahora puedo acá introducir datos y observen acá. Si nosotros ahora escribimos acá, presionamos la tecla de tab y yo pongo por ejemplo Juancito, le pongo aquí por ejemplo Wildami,
púseme si está bien escrito, etcétera. Le voy a poner una matrícula X inventada y le voy a decir que ya tuvo 10 de asistencia. Con Y, profesor. No te apures, que tenga 19 y aquí que la nota final, bueno, aquí me faltó, por ejemplo, el examen final y la nota final no pasé, me faltó, ¿verdad? La nota del examen final y luego la sumatoria, ¿verdad? Eso se me fue ahí. Pero imaginemos aquí que sacó, por ejemplo, 45. Vean que aquí me dice, güey, tú aquí me estás dejando un campo vacío. Ese campo vacío que tú estás dejando se llama ID. Y ese campo ID que nosotros tenemos aquí es el que yo dije que no podía quedar vacío. Si nosotros le damos OK y yo presiono la tecla de escape, le doy aquí a cerrar a esto y vuelvo aquí y le doy aquí arriba, esperamos aquí, editar los 200 nuevamente registro. Nosotros acá vamos a ver ahora cómo volvemos aquí, por ejemplo, escribir Juancito, Paola, MISN, qué sé yo, me inventé una matrícula y X. Le voy a dar aquí a 10, le voy a dar aquí a 18, le voy a dar aquí, qué sé yo, 20, le voy a poner aquí que sacó 24. Vean que me sale el mismo error, pero si yo aquí pongo un valor y le digo OK, voy a ponerle 1 y observen que sí se guardó el registro. Si hacemos un select, vean que aquí está vacío. Si nosotros venimos aquí y le damos, miren lo que dice, que ya se introdujo uno de los datos. Si volvemos acá e introducimos un segundo valor, por ejemplo, y le pongo, por ejemplo, y ponemos aquí Laura, le ponemos aquí 11, NISP, guión, qué sé yo, le ponemos aquí 8, 17, 13 y 23. Vean que se guardó el otro registro. Si nosotros venimos aquí y utilizamos este, aquí abajo van a estar los dos registros. Entonces, esa es una forma de nosotros escribir una instrucción dentro del SQL utilizando el asistente. Vamos a ver ahora cómo nosotros podemos hacer estas mismas acciones con lo que es. Voy a decirle que no quiero guardar nada de eso. Le voy a dar aquí. Nosotros aquí vamos a abrir una nueva consulta. En esta nueva consulta, nosotros tenemos este espacio en blanco. Y aquí es el código que le había dejado en esta parte que tenían por acá. En este caso, le había dejado por aquí. Pero, ¿dónde fue? Aquí. Esto que está acá es lo que nosotros debemos de escribir en esa parte en blanco. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, para escribir comentarios. Aquí, crear una base de datos. Esto, como ustedes están viendo aquí, es un comentario que no se va a ejecutar. Para crear una base de datos, créate database y en este caso, notas, versión, por ejemplo, 4. Y aquí nosotros le damos la palabra con. Vamos a usar esa base de datos. Lo hacemos con la palabra use y ponemos el nombre de la base de datos que vamos a estar creando. Si nosotros aquí ejecutamos esta palabra que están acá, vamos a ver que me sale este mensajito que dice acá que se ha ejecutado correctamente esa instrucción. Y por acá le voy a decir que voy a utilizar esa base de datos que acabamos de utilizar. Vean que aquí arriba yo puedo utilizar esto con esta flechita, darle aquí, esperar que cargue toda la base de datos y posterior cuando la cargue elegirla acá. O simplemente ejecutar esto que está acá y observen que cambia a 4. Con esto ya nosotros estamos listos para escribir las instrucciones. Entonces nosotros tenemos por aquí otra cosa, crear una tabla. Si nosotros aquí escribimos la palabra create table y le ponemos por ejemplo calificaciones, abrimos y cerramos esto que está por acá.
Aquí dentro estamos diciendo que vamos a crear una tabla que se llama calificaciones. Y aquí dentro es que nosotros vamos a escribir todos los campos que ya nosotros teníamos. Voy a abrir aquí esto para no dejar campos en blanco. Lo voy a poner por acá. Y aquí voy a poner un campo que había dicho que se llamaba ID. En este caso, este campo se va a llamar ID. Le voy a poner aquí que va a ser de tipo entero. Y le voy a decir que va a ser identity. Y ese identity, por ejemplo, voy a tener que se va a incrementar de 1 en 1. A este mismo le voy a decir que va a ser un primary key. ¿Qué significa la palabra primary key? Que va a ser su campo primario. Nosotros acá vamos a escribir ahora el profesor y a este le vamos a poner n bar char en este caso y habíamos puesto un tamaño de 255. Acá también habíamos puesto la matrícula. En este caso vamos a escribirle igual, matrícula. Y vamos aquí a copiar la matrícula con este mismo tipo de datos. Acá. Luego teníamos lo que era el nombre y en este caso el nombre vamos a ponerle lo mismo. Y luego teníamos lo que era la asistencia. En este caso la asistencia le vamos a poner un tipo de dato, en este caso decimal. Y le vamos a decir aquí que ese decimal va a manejar 5 dígitos. Y acá voy a copiar esto varias veces. Aquí. Puse un punto y coma, por eso se está marcando el rojo. Listo. Entonces, aquí, asistencia, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, trabajo práctico. Le vamos a poner aquí, examen parcial. Le vamos a poner aquí, examen final. Acá ya estamos listos con las notas. Y luego viene la nota final. En este caso, vamos a decir lo mismo. Decimal 5,2. Acá tenemos ya nuestra tabla. Por ejemplo, un identificador que va a ser de tipo dato entero, va a ser autoincremental el 1 en 1 y vamos a tener lo que es un primary key. Vamos a tener un campo que se va a llamar profesor, que va a tener un tipo de dato varchar, matrícula, varchar, nombre, varchar, asistencia, decimal, y esto que dice 5, por ejemplo, es cuántos dígitos tú vas a poder almacenar ahí. Por ejemplo, con 2 dígitos, que es por ejemplo la nota máxima que son de 2 dígitos, esto estaría. Si nosotros queremos guardar decimales, le ponemos aquí cuántos decimales nosotros queremos guardar. Lo voy a dejar así para que la documentación sigue igualita como la teníamos. Entonces, recapitulando, lo que hemos creado es una tabla y esta tabla está conformada por todos estos campos que están acá. Nosotros aquí vamos a ejecutar esta instrucción y para nosotros ver si esto se ha ejecutado correctamente, escribimos la palabra select, que lo que estamos escribiendo aquí es seleccióname todo de la tabla de calificaciones. Le damos aquí y no lo seleccioné. Le damos acá, ejecutamos esto y veamos que aquí vamos a tener todos los campos que acabamos de crear. Si nosotros venimos aquí a las bases de datos, le doy un clic a la base de datos para, ¿verdad?, refrescar. Miren que aquí lo que creé fue la versión 4 y la versión 4, por ejemplo, aquí no está. Vamos a darle aquí a refrescar para que se refresque y me traiga esa base de datos en su versión número 4. Aquí la tendremos. Si nosotros le damos aquí, vamos a ver que exactamente tenemos aquí lo que es, ¿verdad?, la tabla que se llama calificación. Dentro de la tabla calificación, nosotros vamos a ver que tenemos acá esta estructura. Si le damos aquí a ver la columna, la vamos a ver aquí y ahí estarían. Y miren aquí que tengo esto que se llama el primary key. Aquí nosotros podemos ponerle otras instrucciones, por ejemplo, que no acepte datos nulos, que fue lo que nosotros vimos ahorita. Por ejemplo, podríamos escribir not null y eso significa de que no va a aceptar
datos nulos, ¿de acuerdo? Si yo no lo pongo, se queda por defecto como que acepta valores nulos. Entonces, ya nosotros tenemos aquí lo que es, por ejemplo, nuestra aplicación para almacenar notas. Nosotros aquí podemos hacer una prueba insertando un nuevo registro. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Tenemos aquí, por ejemplo, insertar un registro a la base, a la tabla, por ejemplo, a la tabla. Y nosotros utilizamos una instrucción que se llama insert into, y acá nosotros, ¿qué vamos a hacer? Insertar dentro. ¿De quién? De la tabla que se llama calificaciones. ¿Y qué nosotros vamos a insertar dentro de la tabla de calificaciones? Todos estos registros que me está requiriendo aquí arriba. Nosotros aquí podemos hacer algo. Y es, por ejemplo, en este caso, indicar los campos que nosotros queremos que tenga. Por ejemplo, yo puedo escribir el ID, y miren cómo lo reconoce. Esto es opcional para tu ver, ¿verdad? Todos los campos que vas a almacenar. En este caso, profesor, matrícula, nombre, por ejemplo. El otro que sigue, por ejemplo, asistencia. El otro que sigue es trabajo práctico. El siguiente que sigue es examen parcial. El otro es examen final. Y uno último que es opcional, que debimos hacer un campo calculado, pero para no alterar la documentación lo hacemos así. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es insertar dentro de la tabla calificaciones en cada uno de estos campos los valores siguientes. ¿Cuáles son los valores siguientes? Los valores que yo quiero que tenga acá esta información. Y por ejemplo, este que está aquí no tenemos que escribirlo porque hemos puesto identity. Y aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. La matrícula, en este caso, por ejemplo, vamos a poner aquí esto. Esto que nosotros tenemos aquí, miren, jóvenes, es un string. Esto, como es un nombre, nosotros debemos de ponerlo dentro de una comilla. Esa comilla que nosotros estamos poniendo ahí indica que todo lo que vamos a poner dentro es una cadena de texto. Y aquí nosotros teníamos esto que se llama varchar, que me va a permitir a mí poder poner una cadena de texto, que en este caso puede ser números, letras o símbolos que podemos almacenar. Entonces, el primer dato sería el del profesor, en este caso, aquí puse una comilla de más. Aquí en este caso sería Juancito Peña. Para escribir el próximo campo, nosotros lo que hacemos es que ponemos una coma, y esa coma, por ejemplo acá, me indica que vamos a seguir con el siguiente campo. El siguiente campo en este caso es la matrícula, y de igualmente tenemos aquí que es varchar. Por lo tanto, debemos de escribir también acá este número. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir este otro para el nombre, y luego ya lo que siguen son campos numéricos que yo puedo escribir. Entonces, aquí dentro vamos a escribir el nombre de, por ejemplo, Paola. Lo voy a poner una R, ya se entiende que es. Luego, perdón, aquí la matrícula. Vamos a copiarlo aquí. Sol, Ah, sí. acordando, siempre hay que escribirla dentro de la comilla Ujú, para que lleven presente. ujú. Entonces aquí, MISN 1, 2, 3, 4. Entonces vean que aquí todo está dentro de la comilla, como menciona el joven, que nosotros tenemos aquí a Paola, y ahora siguen los datos numéricos. Tenemos, por ejemplo, Maestro, asistencia. Ajá. no, otra cosa que deberían de llevar presente es que, un ejemplo, si ellos vuelven a entrar a la base de datos, por defecto se le va a poner máster. Entonces, si lo intentan ejecutar, le va a dar el error para que siempre le den ahí donde usted dijo, donde dice notas, versión 4, y lo pongan donde corresponde siempre. Para eso es esto, usar la base de datos. Ok,
Entonces aquí estamos almacenando esta información que está aquí. Si nosotros sumamos esta nota, tenemos 30, 48, sí, 93, ¿verdad? Sería la nota final. Entonces ponemos aquí 93 y listo. Y con esto ya nosotros hemos puesto una intrusión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo acá que vamos a insertar toda esta información que es esta que está acá. Si nosotros acá insertamos esto, vamos a ver aquí que si todo marcha bien, en este caso, number, vamos a ver aquí, ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí deben de haber nada más 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasó? Ah, ok, perdón. Es que esto ya no va aquí. Por ejemplo, yo no tengo que ponerlo. ¿Por qué? Porque este, ¿verdad? Dije que era identity. Por eso está diciendo ahí que estoy poniendo más campos de lo que tiene la tabla. Aquí ahora, si lo vemos y le doy aquí, por ejemplo, a seleccionar, vamos a ver que ese dato se ha introducido. Entonces, esto que está acá, que nosotros estamos haciendo, es lo que nosotros necesitamos que haga la aplicación. Es decir, no que el profesor va a tener que acceso a la base de datos, a manipular y hacer todas las cosas, sino que cuando lo haga desde la aplicación, pues esto se haga de forma automática. Entonces, vamos a venir acá y vamos a abrir nuestro Visual Studio, que en este caso sería este que tenemos por acá. Acá vamos a crear un proyecto nuevo. No lo voy a hacer en el CIMA del que está para que lo hagamos todo desde cero, ya que hice una modificación en el otro, que le puse, por ejemplo, que los datos estén en un, en un combo box y lo podamos elegir. Entonces, calificación SQL. No lo pongan aquí muy largo, que Windows hizo una actualización aquí, ¿verdad? Y cuando le ponemos un nombre muy largo, ¿verdad? Él lo está almacenando en un repositorio y luego te dice que tú tienes demasiado texto, que acorte el nombre del proyecto y tú vas a tener que crearlo desde cero. Vamos a darle aquí en crear. Por acá nosotros vamos a elegir esta parte que está acá, que se llama proyecto en blanco, y le vamos a dar aquí en crear. Acá va a estar cargando y vamos a esperar a que termine de cargar todo lo que es esta parte de repositorio. En lo que carga ahí, denme un segundito aquí para atender a alguien y le llamo ahora. Le aviso ahora. Este. Ok, este es. Ok, entonces ahora vamos aquí a entrar en el móvil. Listo, entonces vamos a abrir aquí lo que es Visor. Y esperamos acá a que cargue el Visor para comenzar a trabajar. Un segundito. Listo, jóvenes. Eso fue el último. Sí, sí.
Listo. Haciendo una captura ahí. Hay gente que no viene. Y debí de ponerte estos proyectos individuales. Ok. Entonces, señores, tenemos aquí este proyecto que está cargando y por acá teníamos todo esto. Entonces, teniendo por acá ya nuestra estructura. Si recuerdan, le había dicho que tenían que tener aquí una serie de pasos para nosotros poder, ¿verdad?, llevar a cabo este proyecto. Y era, por ejemplo, que nosotros debíamos asegurarnos de tener, ¿verdad?, todas estas opciones ya habilitadas. En mi caso, ya la hice, ya se la mostré. Por lo tanto, ¿verdad?, nos faltaría aquí a nosotros, dentro de nuestro proyecto, hacer esto. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros vamos aquí a nuestro proyecto de Android, le damos aquí en propiedades, y por acá en propiedades vamos a ir aquí donde dice Android Manifest. Y por acá nosotros vamos a buscar una opción que en este caso, por ejemplo, es la opción de donde nosotros teníamos, perdón, aquí era en Android opción. Nosotros tenemos por aquí varias opciones, por ejemplo, tenemos varias opciones y alguna de las opciones es esta que está acá. Por ejemplo, la marcamos y con esto estamos listos. Vamos a cerrar aquí y listo. Otra cosa, ¿verdad?, que les mostré es tener habilitados los servicios de SQL y todas esas cosas que ya, ¿verdad?, vieron ahí cómo se las había dicho que debían de tenerla. Ahora lo que nosotros necesitamos es comenzar a trabajar, ¿verdad?, con los códigos. Aquí, en este caso, vamos a crear primero esto del file. Yo no lo necesito porque ya yo lo tengo hecho, pero vamos a ver que ustedes sí van a necesitar hacerlo. Vamos a escribir aquí Fireball y dentro del Fireball vamos a abrir esto que tenemos aquí. Hay varias formas de nosotros buscar esto. Lo primero, ¿verdad?, que les dije es que deben de tener deshabilitado esto. Esto, ¿verdad?, por el tema de que vaya y se lo bloquee, le dan aquí y le dan OK. Ese es el primer paso. Luego de eso tenemos aquí varias opciones avanzadas y estas opciones avanzadas lo que le abriría es esta ventana que es la que le estoy dejando en el manual. Luego de esto yo tengo por acá estas opciones en donde le voy a decir aquí crear una nueva regla. Cuando yo le doy, puedo darle desde aquí o hacerlo desde ahí. Entonces, en el manual yo le estaba diciendo qué es lo que vamos a estar utilizando. Nosotros, por ejemplo, si le damos aquí en programa, me va a aparecer aquí esto y yo no quiero esto. Yo quiero, por ejemplo, utilizar un puerto y en este caso especificar ese puerto que es 14, en este caso 33, que es el puerto que hemos habilitado en el SQL para, ¿verdad?, nosotros tener allí este puerto habilitado para nuestra comunicación con lo que es nuestro servidor y podernos conectar a esta base de datos y sus tablas. En este caso, aquí le vamos a dar a NET, le vamos a decir que permita aquí las conexiones, le vamos a dar a NET, vamos a decirle que sean privadas y públicas y por acá le damos un nombre. CRU calificaciones. Le doy en Phoenix y con esto hemos creado nuestra regla para que ese puerto no se bloquee según lo que hemos dicho. Entonces, en este caso, como ven aquí, vamos a cerrar, en este caso nuestra ventanita, y hemos cumplido con esto que estaba por acá, como vemos en cada uno de los casos. Entonces, vamos ahora a nuestro código. Nosotros ya teníamos por acá este proyecto, como le dije, y hemos creado nuestra tabla. Entonces, este proyecto, nosotros tenemos aquí lo que es esto que está acá, que es para nosotros copiarlo dentro del código MySpace. Voy a copiar desde aquí, no copien esta parte de arriba, ya que puede cambiar la versión. Le damos aquí hasta aquí abajo y copio todo esto. Aquí vamos a ir a nuestro código y en este código que teníamos por aquí vamos a ir a MySpace.
En este caso, en el MySpace, nosotros vamos a copiar en esta parte esto, vamos a sustituirlo aquí y vamos a poner todo esto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos acá que son, por ejemplo, algunos recursos para darle lo que son algunos formatos. Esto es igual que el proyecto que hicimos con el Flex Layout. Es decir, seteamos una serie de parámetros para darle formato a los textos, colores, etcétera. Es como si fuese una hoja de estilo que yo voy a estar aplicando al texto, a los márgenes, al fondo, etcétera. Y cómo yo quiero que se represente la información que ya estoy pintando en pantalla. Posteriormente voy a necesitar que tener un scroll view, ya que como voy a tener varios campos, puede de que la pantalla no me dé y me oculte las otras opciones. Le pongo el scroll view que hace que yo pueda hacer scroll hacia abajo y hacia arriba y me muestre todo el contenido de una forma correcta. Luego tengo, por ejemplo, esta parte de aquí arriba que hemos pintado acá, un mensaje de bienvenida. Tenemos por acá lo que es un botón para nosotros validar la conexión. He puesto este botón, no es necesario, lo que pasa es que como estamos trabajando local, pueden presentarse, como vimos, varios problemas, como por ejemplo, no tener habilitado el puerto, el firewall bloquearme, no tener, por ejemplo, la opción del web habilitada y me va a dar algunos errores. Entonces, valido primero mi conexión para que me arroje el mensaje y yo poder, ¿verdad?, determinar todo esto. Luego tengo dentro de este otro Star Layout que tenemos por aquí, lo que es dentro de este bajo Star Layout, ¿verdad?, que esto es este que está acá, agarro y pongo, por ejemplo, acá lo que es un label que va a decir profesor, donde voy a guardar en un entry esto, donde dice ingresa el profesor. Voy a tener otro label que dice matrícula. Aquí, por ejemplo, podemos tener una lista de profesores, como el video que le dejé, donde teníamos una lista de estudiantes y de la lista de estudiantes, cuando nosotros lo elegíamos, lo teníamos ahí. Esto lo podemos hacer. Podemos hacerlo con la base de datos, llamando, ¿verdad?, una tabla que se llame profesor y enlazarla con esta. So, quizá lo haga en otro momento. Entonces, tenemos aquí cada uno de estos campos y los campos donde vamos a estar digitando lo que son las notas. Vean que en cada uno le he puesto aquí, ¿verdad?, su nombre respectivo para almacenar lo que se está calculando, lo que es aquí la equivalencia y por acá un resultado. Y luego un botón que tengo por acá que va a decir guardar la nota y otro botón que me va a llevar a una página que en este caso se llama, por ejemplo, reporte. En este caso voy a quitar todos estos eventos clicked para ejecutar la aplicación y veamos primero lo que es la interfaz. Voy a quitar aquí el de validar la conexión también y listo. Y ahora vamos aquí a ejecutar nuestra aplicación para ver la interfaz y posterior pasar con los códigos que necesitamos. Visor, maestro. Ahora, Dígame, señor. el Visor que lo abra. Ah, sí. No te apures, que tú sabes que eso va a durar una eternidad. Tú sabes que esto va para largo aquí. Ah, sí, sí, sí. Eso. Aquí vamos a ver. Miren, me quedó otro, así el otro botón que dice calcular, porque tenemos un botón para calcular. En este caso ese botón lo puse, ¿verdad? Porque como vamos a almacenar información en la base de datos, es bueno, ¿verdad?, que primero el profesor vea cuánto le dé el cálculo, por si acaso digita un número que no es. ¿De acuerdo? Entonces para eso está ese ahí. Voy a ver si no hay otro, que no recuerdo. Creo que era ese ya. Vamos a darle nuevamente. Es decir, si tú le das a generar la calificación y tú no ves el resultado y le das a guardar, y por ejemplo el estudiante, que sé yo, tenía un 20 y tú le pusiste un 10 sin querer o un 2 o tenía 50 y le pusiste 5 y no pusiste el 0, obviamente, ¿verdad?, eso es lo que se va a almacenar en la base de datos y obviamente vas a tener que llamar registro para que el registro entonces te haga la modificación. ¿Me siguen aquí? Sí, sí.
Entonces, no hablo de esto, ¿verdad? Ya todo esto ya ustedes lo conocen, ya estamos ya cansados de utilizarlo. Son los labels, los entry, las diferentes propiedades que tienen cada uno, ¿verdad? De esto, los botones, este formato ya lo vimos los otros días, donde aquí, por ejemplo, tenemos esta propiedad, que en este caso son para los labels, tenemos esta propiedad que son para los entry. ¿Cómo la llamamos? La llamamos aquí con esto que se llama static resort, le pasamos aquí la propiedad que queremos que tenga en cada uno de los casos para los entry y para los labels en cada uno de sus casos. Y luego, posteriormente, ¿verdad? Los formatos de lo que son los botones. Que ya nosotros lo hemos utilizado con muchas formas. ¿Alguien está tratando de hacerlo? En verdad yo estoy aquí, pero tranquilo. Que yo yo me morí en verdad tratando de conectar a eso, profesor, para serle sincero. Bueno, si seguiste los pasos, no hay problema. En el limbo, de verdad. En el canal de YouTube hay un video que es de login. ¿Lo viste? Con base de Sí, datos. sí, yo lo estoy viendo. Yo lo que estoy tratando de poner en ejecución todito, todos los SQL Server análisis y todo eso. En el servicio yo estoy. Ok, eso es otra cosa. Entonces. Sí, sí. A ver si me deja poner. Ahí está cargando y ahí tenemos nuestra interfaz. ¿Qué tenemos aquí? Un botón para nosotros validar nuestra comunicación con el servidor y tenemos por acá todas estas opciones que tenemos acá. Tenemos aquí un botón para calcular, ¿verdad? La nota, es decir, que me ponga aquí cuál es el resultado para que antes de darle a guardar, pues obviamente, ¿verdad? Se valide y no guarde esa nota errónea. Y luego tenemos aquí un botón que es para ver el reporte. Una vez haya bastante información en la base de datos, pues nosotros poder ver en pantalla un reporte de lo que se encuentra en el SQL. Entonces, con esto ya habilitado, vamos primero a configurar lo que sería, ¿verdad? Toda la parte del proyecto con las siguientes opciones. Acá tenemos lo siguiente. Estos códigos que están acá, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es que aquí vamos a setear, por ejemplo, podemos tener un título aquí arriba, como ya ustedes saben que lo podemos tener, o podemos ponerlo de esta forma como está acá. Entonces, una cosa que debemos de hacer es lo siguiente. Nosotros aquí vamos a instalar un elemento que en este caso debe de ser esto que tenemos aquí. System.data_client. ¿Dónde se encuentra esto? Acá, con el proyecto detenido, vamos a ir a lo que es Paquete nugget. correcto. Aquí, por ejemplo, tenemos la opción del proyecto de C# y lo que es aquí la parte del proyecto principal. Si le damos aquí en el paquete nugget, vamos a instalar aquí en el browser esto que se llama System Data Client. Lo buscamos, esperamos que cargue y aquí estaría. Miren que aquí hay uno que dice Microsoft, no es este que está acá, ¿de acuerdo? Y aquí, cuando yo lo instalo, me da para que lo instale en todas las opciones. Nosotros no lo vamos a ver en todo, sino nada más para Android, pero aquí está también para iOS y para todos los otros proyectos. Le damos en instalar y esperamos aquí la ventanita de confirmación y en esta ventana le damos en aplicar. En la siguiente le damos en aceptar y esperamos acá a que se termine de instalar lo que es este paquete que nos va a permitir a nosotros poder conectarnos. Aquí podemos ver en esta palomita que se ha instalado correctamente. Podemos validarlo acá dentro de los paquetes y vamos a ver que exactamente se ha instalado ese paquete. Ahora nosotros vamos a regresar aquí a lo que es la parte de la documentación y vamos aquí a seguir la guía. En este caso ya creamos esta pantalla. Vamos ahora aquí a agregar esta librería que tenemos aquí.
Esta librería la podemos agregar dentro de nuestro proyecto simplemente escribiendo el código que necesitamos. En este caso, voy a cerrar esto. Y aquí vamos a ir a nuestro proyecto de Xamarin en el main y vamos a abrir el de C#. En este caso, por aquí tenemos estas opciones. Primero, necesitamos agregar esa librería. La podemos copiar directamente o simplemente escribirla como ya están acostumbrados. Una vez hemos hecho eso, nosotros ahora debemos de aquí, debajo de nuestra función principal, que es este del MySpace, copiar este código que tenemos aquí para nosotros tener nuestro título de la aplicación. Una vez lo hemos hecho, una vez lo hemos copiado, podemos seguir con el resto del código. En este caso, tenemos por acá este botón que se llama el botón de clicket que nosotros teníamos. Pero aquí, ¿verdad? Esto es para nosotros, ¿verdad? Hacer la aplicación con las validaciones que ya nosotros teníamos y que vimos en lo que es el video y la documentación. Vamos aquí a hacer que esto se cumpla. Este que dice botón 1, ¿verdad? Es los botones que nosotros aquí deshabilitamos. Entonces, teníamos por aquí un botón para lo que era la validación de la base de datos, es decir, la conexión. Vamos aquí a darle a esta opción. Bueno, de hecho, vamos a dejar ese para ahora. Vamos a terminar, ¿verdad? Primero lo otro. Vamos a buscar aquí este botón que es para nosotros hacer, ¿verdad? Los cálculos y voy aquí a dar un enter debajo. Voy a poner aquí, lo voy a dejar así, por ejemplo, y le voy a dar aquí. Miren, aquí vamos a poner ese evento click que nosotros dijimos y este me crea, miren, ese botón que dice button click, que es este que nosotros vamos a tener aquí para copiar este código. Acá nosotros vamos a copiar todo este código que nosotros tenemos aquí dentro y vamos a pegarlo en ese evento que se ha abierto. En este caso, abrimos por aquí y tenemos ese botón que está acá. Y aquí lo que estamos haciendo es validando como tenemos acá lo que son los datos vacíos. Por acá que me mande un error si los datos están vacíos. Por acá que me convierta los datos que voy a introducir en tipo de dato doble, ya que es un texto que voy a almacenar dentro de los entry. Si no se cumple con eso, que me mande un mensaje indicándome de que esos datos están, ¿verdad?, en un formato que no le corresponde. Luego tenemos por aquí lo que son las validaciones donde no quiero que citan notas negativas. Entonces seguimos por acá en la siguiente página y vamos a copiar este otro código que está por acá. Este código que nosotros tenemos por acá lo vamos a pegar justo aquí debajo. Y este código, ¿qué va a hacer? Una vez se validen acá las notas máximas que debe de soportar, vamos a tener aquí las notas máximas que no se vayan a pasar de estos valores que nosotros tenemos por aquí. Luego vamos a hacer la sumatoria de esas notas y vamos a asignarlas de acuerdo a esto que tenemos por acá. Una vez tenemos eso, sumamos todas las notas, validamos de que no se pase de este filtro que tenemos aquí, que es para que no pase de 100 cuando la sumatoria de esto pase de 100, pues que no lo permita almacenar. Entonces, luego de eso, vamos a copiar la siguiente página. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a asignar a este botón la nota máxima y dependiendo de la nota máxima que hay aquí, va a ser la validación con esto que tenemos acá. ¿Qué va a hacer aquí? Va a buscar esto que es la nota final y si es mayor o igual a 90 va a empezar a asignarle estas equivalencias. Una vez hace eso, aquí vamos a poner, por ejemplo, que si el estudiante sacó mayor de nota de 70, pues que le ponga un mensaje que diga aprobado. Si es lo contrario, es decir, que no es mayor que 70, sino que es menor, que le muestre un mensaje que diga reprobado. Entonces vamos a colocar esta parte de este código por acá. Entonces aquí tenemos, vamos a romper este. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son estas validaciones que tenemos por aquí. Aquí en este caso vamos a agregar esta librería. Teníamos por acá.
Y esta ya están agregadas. A ver qué pasó. Bueno, aquí en cada uno de los botones, perdón, como tenemos aquí evento away, ¿verdad? Y no lo copiamos, es decir, no copiamos el botón de aquí, miren, por ejemplo, no copiamos aquí Le este tiene que poner botón. así. Ajá, ¿verdad? Como lo copiamos fue el contenido, ¿verdad? Le pusimos el así, vamos a ponérselo aquí. Aquí lo puse pegado, así, listo. Entonces, ahora sí se fueron esos errores que estaban ahí. Entonces, ya con esto nosotros tenemos, ¿verdad? Vamos a decir nuestra aplicación, vamos a ejecutarla para ver, ¿verdad? Que haga la función que le corresponde hacer. Hasta ahora, ¿verdad? No tenemos nada con la base de datos, es decir, no tenemos ningún problema, ni ninguna conexión, obviamente. Y vamos a ver que sí calcule todo lo que le corresponde calcular. Vamos a esperar aquí a que abra. Aquí miren, por ejemplo, nosotros aquí estamos escribiendo, ¿verdad? Código de XAML, en este caso, ¿verdad? Formatos dentro de C#. Como les decía, podemos hacer esto, ¿verdad? Llamando las propiedades tal cual y seteándole los valores. En este caso, ¿verdad? No lo hacemos porque, ¿verdad? Resulta un poquito de código, un poquito complicado. Mientras más formato le da de este lado, la aplicación se ve bastante sucia. Y para eso, ¿verdad? La parte que se llama XML, para poder, ¿verdad? Tener ahí lo que es esa parte de diseño de esa interfaz. Entonces vamos a esperar aquí que está cargando. Y aquí está. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, vamos a introducir Juancito, por ejemplo, 10, MISN 1, por ejemplo, 234, y por acá, por ejemplo, Juan, por acá vamos a digitarle 9, vamos a digitarle, por ejemplo, 11, en este caso, vamos a digitarle 23, vamos a digitarle aquí, por ejemplo, 55. Si acá esto está bien, pero ninguna de las demás está bien, es decir, pasan de la cantidad que nosotros pusimos acá. Vamos a ver si cuando calcula nos da los mensajes. Miren que dice, por favor, ingrese una nota no mayores que los resultados permitidos. ¿Cuáles son los resultados permitidos? Esto que está acá. Nosotros aquí podemos hacer una lista en este display alert y poner, ¿verdad?, esos valores para que el usuario sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Por si acaso. También vamos a hacer lo siguiente. Si le quito aquí esto y le pongo, por ejemplo, 10, voy a ver si ahora me deja. Y me sigue diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque hay dos campos más que tienen eso. Vamos a poner, por ejemplo, 20 acá y vamos a poner, por ejemplo, 45. Aquí los datos todos están bien y vamos a ver que lo va a calcular correctamente. Pero ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, esto vacío? Si nosotros lo ponemos vacío, me va a decir que por favor ingrese todos los datos, es decir, que estamos dejando algún dato vacío. Si yo acá, por ejemplo, ingreso un número negativo, por ejemplo, menos 20, ¿verdad? Que le estoy diciendo acá que no voy a permitir que existan, por ejemplo, datos menores a la cantidad establecida. Si le doy a calcular, pues me dice no se permiten datos negativos. Por lo tanto, la aplicación está funcionando como se debe. En este caso, por acá, nosotros dejamos esto que estaba por aquí, en donde, por ejemplo, dije que me le ponga en estos formatos acá a esto, por ejemplo, por aquí arriba, bueno, aquí en este, por ejemplo, le dejé que me ponga, por ejemplo, la nota en color verde, que la equivalencia me la ponga aquí en color azul y que el resultado, ¿verdad?, también lo ponga en ese valor. Ahora, en este otro caso, miren aquí que tengo otra validación. Y dice, por ejemplo, que si pasa de 70, aquí tenemos 84, me dé un mensaje que dice aprobado y que diga en color verde que está aprobado. Si nosotros aquí modificamos esa nota y le ponemos, por ejemplo, 10, que no llega, ¿verdad?, a 70,
miren, aquí, bueno, dejé aquí este, por ejemplo, 20, que estaba negativo. Le voy a dar aquí y miren que dice reprobado. No tiene los 70 y en color rojo me pone aquí reprobado, que es lo que le he indicado. Y me pone la equivalencia de FI porque sacó alrededor de 59, es decir, que sea, perdón, mayor a lo que son 50 y aquí tenemos 59. Entonces, ahí estamos viendo de que todo hasta ahora funciona, ¿verdad? Como debería de funcionar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a validar aquí primero la conexión a la base de datos. Vamos a detener la aplicación y vamos a buscar ese botón. En este caso, ese botón lo teníamos por aquí arriba, que sería este, probar conexión. Y por acá debajo vamos a poner ese evento click. En este caso, este botón podemos ponerle un evento click. En este caso, vamos a poner aquí BTN1, le podemos poner nombre, ya saben, XNAME, bla, bla, bla. Entonces, aquí vamos a buscar ese botón que hace la validación de la. En este caso, vean que tengo por aquí, de hecho, vamos a poner aquí este. Bueno, no importa, vamos a pegarlo aquí dentro. Miren, este que está acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer primero un try catch, es decir, vamos a poner nuestro trozo de código y vamos a capturar cualquier tipo de error que haya con la excepción que nosotros vemos aquí. Si, por ejemplo, esta cadena de conexión que está acá, nosotros necesitamos validar que esto que esté aquí sea la IP de nuestro servidor. En este caso, yo había dicho ahorita que yo tengo un IP, que en este caso es la número 6. Por lo tanto, aquí hay 3, usted la va a cambiar a el número que le diga aquí. Si usted en su casa tiene 192, 168, punto algo, o tiene 172, o tiene 200, porque pueden que en cada una de las casas de ustedes la conexión de una clase de IP y unos rangos diferentes, usted sabe que es la que le da en su casa. Usted no puede copiar lo que está aquí, porque esto es en mi casa. ¿Se entiende? Mi casa. ¿Se entendió? Sí, maestro. Eso. Ok. Copiamos aquí esto y vamos a venir aquí a ese nuevo evento que nosotros teníamos por acá. Recuerden aquí, por ejemplo, miren que tenemos el async, ¿verdad? Ya que vamos a estar utilizando Huawei, vamos a pegar esto aquí y vamos a poner aquí nuestro async. Listo. Entonces, aquí vamos a cambiar al IP que dije que necesito. ¿Cuál era? ¿Cuál era el IP que yo tenía? La 6, la 6. La 6. Le seteo el puerto, que es 1433, que de dónde viene ese puerto. Del SQL, ¿verdad? Lo que hicimos ahorita. Correcto, ¿verdad? Y luego por acá tengo que buscar cómo se llama mi base de datos. En mi caso se llama así. Si usted creó la que es nota normal, usted tiene que poner esa que usted creó, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que como tengo varias aquí, por los ejemplos que he hecho, pues lo hago así. Vamos aquí a pegar esta. Y por ejemplo, notas. Acá pongo mi base de datos. Usuario. ¿Qué usuario? Bueno, si nosotros venimos aquí y nos conectamos, yo había dicho que yo tengo aquí el modo de autenticación de Windows. Usted va a cambiar a autenticación con el SQL y el usuario que tú tengas dentro de tu SQL, en este caso yo tengo Juancito, creé como 5 4 diferentes, ¿verdad? Y tengo este que se llama Juancito y tengo una contraseña que es del 1 al 6. Entonces, lo primero es que mi usuario se llama Juancito, lo pego, voy a mi aplicación y lo pongo aquí. Luego, yo tengo una contraseña que en este caso dije que se llama, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con esto, nosotros estamos tratando de establecer una conexión con la base de datos. Si esta conexión está correcta, él la va a abrir y me va a mandar un mensaje que dice conexión exitosa, bla, bla, bla. Si no funciona la conexión, pues él me va a mandar un mensaje indicándome de que hay un error y va a capturar ese error con esto que se llama section if y lo va a guardar aquí y me lo va a mostrar en pantalla. Vamos a ver cómo luce esto. Ok, entonces jóvenes, aquí ya tenemos, ¿verdad? Toda nuestra aplicación y vamos a darle este botón. Si aquí la cosa marchara bien, miren que le diría, ¿verdad? Que esto es correcto. Si yo acá voy a poner otra IP errónea, a poner una 5, es decir, esa no es el IP de mi máquina.
Voy aquí a darle a recargar nuevamente, ¿verdad? Para que se vuelva a ejecutar. Y vamos a ver, ¿verdad? Que obviamente como no es mi P, me va a dar aquí un salto a este error. Y me va a mostrar una pantalla con una información que ha capturado de ese error. Y esto lo hace el trycast. Vamos ahora a probar nuevamente aquí. Y obviamente aquí va a explotar. Va a tardar unos segunditos más. A ver. Y aquí está, miren. Acá él, con esto que se llama, ¿verdad? Aquí él valida que todos los datos sean correctos. Si los datos, por ejemplo, aquí son correctos, pues ya vimos que entra en este bucle que está aquí en este mensaje. Pero si aquí, como vemos, hay un errorcito que no es IP del servidor o el dominio, en este caso que ustedes estuvieran utilizando, pues él entra aquí en el CAC. Y el CAC lo que va a hacer es asignar una serie de problemas que encontró. Y esto lo hace a través del section X. Y aquí me va a mostrar esto como ya hemos dicho anteriormente. Aquí podemos ver que me dice que yo debo de validar un error que tengo a nivel de la red. Es decir, tengo algún problema en la instancia de conexión que tengo por aquí que tiene que ver con lo que es el TCP/IP, me indica aquí un número de error, etcétera. Entonces, esto es un mensaje que quien está acostumbrado a trabajar, ¿verdad? Con conexiones con SQL Server, él sabe inmediatamente, ¿verdad? A qué se debe. Hay diferentes tipos de errores, lo que sea, pero aquí ya me está diciendo que es por el TCP/IP, es decir, tengo un problema de red debido a un TCP/IP, es decir, el proveedor de servicio de Internet o no está bien configurado o yo tengo algún problema, ¿verdad? Que tiene que ver con esto a nivel de SQL Server, como nos los está indicando aquí abajo. Entonces, vamos a detener aquí, vamos a poner el IP que ya teníamos, ¿verdad? En este caso, que era la 6. Y con esto ya validamos de que yo tengo conexión con mi SQL Server. ¿Qué sigue ahora? Sigue ahora nosotros validar lo que es nuestro guardado de notas. Es decir, una vez ya yo ahorita hice los cálculos, que cuando yo haga esos cálculos, pues me guarde esta información. Vamos a hacerlo acá en este botón. Por acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner mi botón de evento clicket y vamos a poner aquí este evento que nos va a llevar aquí. Aquí, por ejemplo, vamos a buscar lo que es esta opción que tenemos aquí. Y aquí vean que tengo este botón que es verdad para guardar nuestra información. En este caso vamos a copiar todo lo que está dentro de la comilla y vamos a dejar una comilla fuera. Copiamos todo esto que tenemos acá a nuestro código, pero antes vamos a poner el async que teníamos por acá. Y aquí en este caso vamos a poner el código dentro. Aquí, en este caso, aquí se me fueron estos dos. Y vamos aquí a ver lo siguiente. Tengo este botón que lo que va a hacer es otro trycast. Y vean que aquí igualmente tengo otra cadena de conexión. En este caso, ¿verdad? Pude utilizar esto. Yo pude crear una clase aparte, poner, por ejemplo, esta cadena de conexión y luego invocarla para no tener que estar escribiéndola en cada uno de los casos. Se lo dejo así porque aquí tú te vas familiarizando con este tipo de conexiones. Cambiamos aquí esto. De hecho, puedes copiar, ¿verdad? La que está aquí arriba, vamos a copiar aquí la base de datos. En este que está aquí, simplemente la cambiamos acá en notas. Y vamos a validar aquí lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra conexión, tenemos nuestro usuario y tenemos aquí la contraseña. Luego de eso, nosotros aquí vamos a crear una conexión con nuestra base de datos y esto vamos a abrir aquí un OpenAsync. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Nosotros aquí vamos a utilizar un query que es para nosotros insertar. Vean que aquí tengo exactamente el query que estamos ahorita en el SQL. Por ejemplo, si vamos aquí y bajo por acá, voy a ver que esto que está acá es exactamente esta opción que seleccioné. Es exactamente lo que tengo, miren, acá. Hasta acá. ¿Lo ven? Igualito. Y luego yo tengo el insert.
Pero este insert yo lo estoy insertando en el SQL. Yo no puedo hacer eso allá. Yo tengo que decirle al usuario con parámetros que él va a introducir valores aquí. Como nosotros hacemos esto acá, por ejemplo, le indicamos con una concatenación, es decir, más, que es el value que tenemos en el SQL, y aquí ese value le voy a pasar los parámetros que nosotros tenemos aquí. ¿Cuáles son los parámetros? Los mismitos campos que ya tengo por acá. Pero estos van a recibir lo que el usuario escribe, no lo que tú escribes en SQL, porque para eso tienes aquí una interfaz donde él va a introducir esa información, y esa información tú aquí la vas a captar para introducirla, como dice aquí, dentro de cada uno de esos campos. Una vez se hace eso, nosotros vamos aquí a agregar esos campos haciendo que se asignen con estos parámetros. Tenemos aquí un command, vamos a ponerle parámetros y vamos a escribir esos parámetros aquí. Como vemos, lo voy a llamar en cada uno de los casos y lo voy a asignar al campo que se está llenando. Profesor, matrícula, nombre, etcétera. Y luego las notas que tenemos por acá. Si esto es correcto, voy a mandar un mensaje, que en este caso, ¿verdad?, es positivo y que los datos se han guardado correctamente, no se quedó nada vacío, etcétera. Y si hay algún error, pues que me indique por acá ese tipo de error. Entonces, por acá tenemos también este, voy a borrar este, por esto fue que me dio el errorcito ahorita, no lo estaba viendo. Ese, ¿verdad?, es para el reporte, como no lo hemos creado, me está dando eso. Entonces, si como quiera, aparte, ¿verdad?, de la validación que hizo, él encuentra que hay algún tipo de error, ¿verdad?, a nivel de conexión con esta nueva cadena de conexión que nosotros creamos acá, pues de igual forma va a capturar el mismo error que teníamos, por ejemplo, aquí en esta opción. Entonces, vamos a ver si realmente esto funciona como debe. Vamos a dar. Y aquí validamos nuestra conexión. Vamos a ver si está correcta. Dice que sí. Y luego vamos entonces ahora a llenar toda la información. Tenemos aquí Juancito. Tenemos, por ejemplo, aquí la matrícula del estudiante, que va a ser, qué sé yo, 14. MISN, por ejemplo, 1, qué sé yo, 234. Aquí, por ejemplo, Daniel, Lorenzo, por ejemplo, la asistencia de ese muchacho fue 10, nunca faltó, sacó 20, y ese muchacho sacó 50, es decir, ese fue un estudiante súper excelente. Calificamos y validamos que ha sacado 100 y que la nota es A y que fue aprobado. Ese muchacho un tolete. Tenemos el botón que es esto que teníamos por acá. Y vamos a validar cuando le demos este botón si se inserta correctamente. Y miren, dice datos guardados en la base de datos. Y si nosotros venimos a nuestro SQL, vemos que aquí teníamos este registro. Si nosotros hacemos un select, vean que aquí me dice que se ha insertado ese registro que nosotros teníamos. ¿Preguntas, inquietudes, jóvenes? Ninguna. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos aquí a introducir otro estudiante. Por ejemplo, un estudiante que en este caso va a ser, por ejemplo, Luis Sedano, por ejemplo, ese muchacho que iba a retirar la materia, el pobre. Luis Sedano, ese muchacho se esforzó, sacó aquí 16, aquí sacó 8. Por aquí él no le fue tan bien, pero se esforzó y qué sé yo, sacó 37 en el examen. Y aquí calculamos y sacó 78, Sedano está activo. Vamos a guardar a Sedano y dice que se guardó correctamente. Si venimos acá y le damos, oh, pero mira, ese muchacho se almacenó correctamente acá. Entonces, señores, con esto nosotros hemos visto cómo hacer una inserción en la base de datos. Vamos a insertar unos 2 registros más para tener algo aquí para mostrar en el reporte que falta por hacer. Vamos aquí a colocar otra matrícula, por ejemplo, esta, y vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Harold Jiménez, por ejemplo.
Bueno, era con Sí, H, sí, pero se fue ahí, no sí, importa. sí. El muchacho, como usted dice, el muchacho de la PC, ese que usted metía. Vamos a darle aquí, calculamos, vemos que está todo bien, que ese muchacho pasó y le damos aquí en guardar. Vamos aquí a guardar a, por ejemplo, Walking. Por ejemplo, vamos a buscar aquí a Walking, a ponerle aquí que la matrícula era 55 y vamos a poner aquí a... Quémelo eso, profesor. Sí, sé que es malo ese tipo. Oh, Walking. sí, 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 sí. No, Walking es un muchacho bueno. No, profesor, no lo queme. No, y sale la defensora de una vez. El pueblo, la defensora del pueblo. Chacho, no tiene mamacita. Ok, Agradezcan, ingrato. le damos acá y vamos a validar que ya tenemos ahí 5 registros, ahí están cada uno. Y ahora vamos a implementar lo que sería, señores, este reporte. Ahora vamos a hacer que esto que nosotros hemos guardado en la base de datos, es decir, esta información, poder presentarla acá en un reporte que tenemos aquí en este botón. En este botón nosotros vamos a crear lo que es una página y esta página va a tener, vamos a decir, la presentación para nosotros ver allí el listado de notas de estudiante. Vamos a parar la aplicación acá y vamos entonces a crear primero acá en esta parte lo que es una página que en este caso le vamos a llamar reporte. Vamos a agregar un nuevo elemento. En este caso vamos a elegir por acá un content base y le vamos a poner aquí reporte. En este caso, por acá, vamos a copiar igual otro código que tenemos por acá, que en este caso iría acá en esta zona. Borramos este y dejamos por acá este código. En este caso, vamos a tener nuestro start layout con un pequeño reporte, un texto que dice reporte de nota. Le vamos a dar unos cuantos formatos. Vamos a tener por aquí lo que es este load activity indicator, que lo vamos a utilizar para nosotros utilizarlo en el list view con un view cell y un view template para poder aquí, como vemos, mostrar esta información. Es decir, nosotros aquí vamos a cargar lo que es esta información que está acá. Podemos traer el nombre del profesor, la matrícula del estudiante, todo lo que nosotros queramos. Y luego, posteriormente, entonces vamos a listar esto aquí en un pequeño list. En este caso, ¿verdad? Un data template, que lo que va a hacer es mostrar esta información que va a aparecer como si fuese una tabla. Entonces, acá vamos a estar utilizando este binding, que lo que va a hacer es traer esa información. Para esto, nosotros vamos a necesitar crear también lo que es una, vamos a decir, una clase, y a esta clase le vamos a llamar calificación. Aquí dentro de nuestro proyecto también vamos a crear lo que es esa clase, en este caso, agregar, y le damos aquí clase. Esa clase, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a ponerle, por ejemplo, calificación, por ejemplo, de esta forma. Y a esta clase clasificación le vamos a poner aquí, por ejemplo, punto models. Y acá nosotros vamos a modificar esto y lo que vamos a hacer es crear aquí una clase pública. Es decir, vamos a poner public, en este caso, y tendríamos acá esta clase pública. Y aquí dentro nosotros vamos a poner todo lo que son los campos, en este caso con su diferente tipo de propiedades. Por ejemplo, public, en este caso, le vamos a llamar aquí lo que es un INT, y este INT vamos a definir el campo ID, que ya sabemos que son, por ejemplo, estos que tenemos acá. Entonces, en cada uno de los casos lo vamos a poner por aquí y vamos a abrir acá esto y listo. Y así voy a copiar cada uno de los que nosotros teníamos ahí. Voy a copiarlo, ya que lo tengo por acá, y ya sabemos que lo que debemos de hacer es, en cada uno de los casos, pues crear todo esto. Entonces, con esta clase ya nosotros a nuestro indicator vamos aquí a
ir a nuestro código, que es este que está acá, y pasarle todos los datos que nosotros ahora mismo necesitamos. Lo primero es importar, como habíamos dicho, la librería que en este caso estaríamos utilizando, que sería la de Using Data SQL Client. Una vez nosotros hemos hecho eso, por acá vamos a copiar lo que sería este pequeño método que tenemos acá y vamos aquí a setearle esto de calificación. Aquí vamos a englobar este método privado con lo que es la clase calificación y la vamos a asignar aquí a calificaciones. Una vez que hacemos eso, vamos a copiar por acá esto que tenemos por aquí. Y en este caso, lo que vamos a estar haciendo es nosotros aquí mostrar, vamos a decir, la carga de lo que es el Activity Indicator que teníamos por acá, que en este caso, por ejemplo, vamos a llamarlo aquí, y que cuando se cargue, que le demos a este botón, haga una pequeña, vamos a decir, carga, tenga un pequeño delay en el tiempo de ejecución y que nos muestre esa información. Posteriormente vamos a copiar por acá el resto de nuestro código que tenemos por aquí. En este caso voy aquí a pegarlo por acá. En este caso lo que estamos haciendo es poniendo acá esto y por acá vamos a hacer nuestra conexión a la base de datos. Ya habíamos hablado de que teníamos por acá esta parte que era el IP número 6, que por aquí íbamos a conectarnos a lo que sería la base de datos que ya teníamos por acá, que en este caso era notas B4 y vamos a sustituirlo por acá y dejamos todo lo otro tal cual. Entonces aquí en lo que es nuestro botón vamos a llamar aquí a nuestro reporte. Entonces en este caso nosotros para llamar aquí esta parte de este reporte, nosotros lo que debemos de hacer es ponerle un await. En este caso por aquí lo que vamos a hacer es llamar esta página que se llama, por ejemplo, reporte que hemos creado, y una vez nosotros la llamamos, cuando nosotros presionemos este botón, una vez hemos introducido lo que son, vamos a decir, las notas, pues nos mostraría allí esta parte. Entonces aquí vamos a llamar este que se llama navigation. Vamos a utilizar aquí un pequeño método que se llama push así, y aquí dentro vamos a instanciar esto con la página que acabamos de crear que se llama reporte. Y una vez hemos hecho eso, lo vamos a poner aquí de esta forma y vamos a cerrar acá. Acá estoy llamando exactamente esta página que me va a mostrar esa información, y esa información que nosotros tenemos aquí va a traer todo esto. En este caso estos de aquí están de más, no lo tenemos, pero ya sabemos que aquí lo que tendríamos que hacer es agregarlo para que nos salga. Entonces vamos a ver acá cómo nosotros podemos entonces poder utilizar esta parte. Vamos aquí a depurar a ver estos errorcitos que tenemos aquí a lo que carga. Está cargando. Aparentemente aquí, bueno, ahí se fueron, parecía que no era nada. Y ahora vamos a esperar acá que esto cargue. Aquí como vemos, tenemos aquí esta opción que lo que va a mostrar, ¿verdad? Es el Activity Indicator, que ya hablamos que lo iban a tener por aquí, que lo que va a hacer es que cuando se ejecute la aplicación, ¿verdad?, que tenemos acá y nosotros le demos aquí, él va a tratar de cargar esta información, nos va a pintar esta información que está aquí, y a través del binding, ¿verdad?, lo que va a hacer es tratar de traer aquí todo esto enlazándolo con la clase y mostrarnos esto acá en false, y luego hacer la consulta a la base de datos y presentarnos esta información que tenemos. Vamos a darle aquí en reporte y veamos ahí, miren ahí el indicator, miren cómo está haciendo la carga, y una vez hace la carga, observen cómo me trae las notas que ya nosotros tenemos almacenadas. Y ese indicator, como vieron ahí, es un pequeño refresh que nosotros nos sirve para que cuando haga la consulta a la base de datos, pues el tiempo de espera que va a tardar, pues el usuario no se desespere. Entonces aquí si regresamos atrás y por ejemplo volvemos, vamos a ver aquí que hace el load y acá presenta esta información.
Si nos fijamos acá, vamos a ver que exactamente tenemos aquí, en este caso, esta información. Vemos aquí que tenemos a Paola con R, tenemos aquí a Daniel Lorenzo, por ejemplo, tenemos a Luis Sedano, tenemos ahí a James, a Harold Jiménez y así sucesivamente con diferentes notas. Vean que aquí, en este caso, por ejemplo, tengo las notas, pero no tengo la nota final. La tarea sería para ustedes mostrar aquí la nota final en un nuevo control. En este caso, ¿verdad? No está almacenando directamente el cálculo. Se puede poner aquí un campo calculado que calcule, por ejemplo, la sumatoria de las 4 notas anteriores y que me la cargue aquí directamente. Eso se puede hacer y luego mostrar ese campo ahí. O tú puedes hacerlo a nivel de código, es decir, acá donde nosotros estamos cargando nuestra información, es decir, por acá nosotros ya tuvimos, ¿verdad?, nuestra sumatoria, en este caso esto que está acá, y este campo enlazarlo con el campo de la base de datos y simplemente, ¿verdad?, guardar esa información. Entonces, con esto, señores, hemos visto cómo nosotros podemos utilizar SQL y acá nosotros poder utilizar también lo que es Xamarin para almacenar información en una base de datos. Podemos hacer todo un CRUD, editar, eliminar, etcétera, pero aquí lo que queríamos probar es cómo nosotros podemos utilizar este algoritmo y este mismo algoritmo, utilizarlo para almacenar esa información en una base de datos, como nosotros estamos viendo aquí, que es SQL Server. Entonces, recapitulando, acá teníamos este algoritmo que lo que hacía era validar que los campos no tuvieran vacío, que si están vacíos, me arroja un error, que por acá los campos tengan valores numéricos, en este caso donde se va a almacenar la nota, y que sean de tipo doble. Y que ese tipo doble, ¿verdad?, lo que está haciendo es aquí parsearlo, es decir, convertirlo a un tipo de dato doble y asignárselo aquí a cada una de las variables que hemos creado por acá. En caso contrario, que nos muestre aquí un pequeño mensaje de error indicando que debemos, por ejemplo, ingresar los datos correctamente. Luego tenemos otra validación. Y esta validación consiste en que no se va a permitir ninguna nota que sea negativa. Y aquí le pasamos cada uno de los campos que no queremos, ¿verdad?, que sean negativos. Por acá le mandamos un mensaje si fuese, ¿verdad?, incorrecto. Y luego entonces hacemos otra validación en donde no quiero que ninguna nota sobrepase este tamaño de estas variables. Es decir, para asistencia no debe de pasar de 10 puntos, para el trabajo práctico de 20 puntos y así sucesivamente no debe de pasar. Hacemos la asignación y la comparación de cada una de esas notas para que en ninguno de los casos sobrepase. Posteriormente, si tenemos un error, pues que nos envíe por acá ese mensaje, esa alerta. Y luego de eso, entonces hacemos aquí la sumatoria de todas esas notas para obtener lo que es la nota final. Y una vez tenemos la nota final, vamos a hacer aquí vamos a decir, asegurarnos de que ninguna de esas notas, ¿verdad?, que ha sumado sobrepase el valor que nosotros inicialmente le habíamos hecho acá. Y luego, posteriormente, nos vamos a asegurar de capturar esa información y validar que tampoco pase de los 100 puntos. Entonces, una vez esos datos están correctos, lo voy a pintar acá en lo que es este label y posteriormente vamos aquí a asignar lo que sería la equivalencia en letra. En este caso ya hablamos de que cada una de las notas representa una letra dentro de este rango y esto es por universidad. Y la Universidad Dominicana OIM pues utiliza este método para validar esto. En este caso tenemos un if. Vamos a preguntar aquí que si la nota final que se ha almacenado acá es mayor o igual a 90 y que me va a poner una A y sucesivamente con cada una de las anteriores. Luego acá voy a darle un formato, en este caso que tenga un tamaño de letra en 24. En este caso ya estamos utilizando aquí dentro del mismo C# formato, en este caso llamándolo directamente. Le ponemos acá que esté de forma horizontal y que esté centrado. Y luego hacemos aquí una pequeña validación para indicar si el estudiante, ¿verdad?, esto es nuevo, si el estudiante fue aprobado o no. En este caso, si las notas son mayores a 70, como vemos por aquí, que de aquí en adelante saca una D, una C, una B o una A y que la demás entonces saque, ¿verdad?, reprobado.
Entonces, si las notas son mayores a 70%, que imprima aquí un texto, que en este caso sería aprobado y que ese texto tenga un color, en este caso verde. En el caso contrario, por ejemplo, si esto no se cumple, lo que está aquí arriba, pues que mande un mensaje que diga reprobado y que sea en color rojo. Luego de eso vamos a tener nuestro botón y este botón consiste en este botón que va a estar aquí, que es el botón de guardar la nota, y este lo que va a hacer es que se va a conectar a nuestro servidor. Hablamos aquí de que íbamos a tener en este caso, ¿verdad?, una IP en nuestra computadora, ya que nuestra computadora estaría formando parte de un servidor, en este caso local. Escribimos aquí la palabra ipconfig y por acá me daría el IP que tendría mi máquina. Y aquí estoy conectándome a mi máquina porque esta máquina tiene instalado un servidor que hablamos aquí de que se llamaba SQL Server y que por acá yo iba a obtener el usuario si me logueaba, que era Juancito, y una contraseña que es la que nosotros le hemos puesto por acá. En este caso, la IP, el puerto, que en este caso tiene que estar habilitado, y luego el nombre de la base de datos. En este caso, la base de datos se llama Nota B4. Y por acá le pasamos el usuario y la contraseña y hablamos acá que va a validar de que la vamos a decir, este botón va a hacer que nosotros nos conectemos y que validemos la conexión. Aquí, por ejemplo, si nosotros le damos, si la conexión es correcta, vamos a ver que me daría un mensaje que la conexión fue exitosa. Caso contrario, pues entonces aquí lo que haría es devolverme un mensaje negativo. Posteriormente vamos a tener el botón que este sí, en este caso sí es el de guardar, y va a hacer lo que es un insert a cada una de esas tablas. En este caso lo que harías es algo como esto, donde vas a tener aquí este insert, que vean que todos los campos que están acá son los que están allá, y aquí estarían los valores, pero estos valores se los vamos a pasar por parámetro, ya que es el usuario quien lo va a introducir aquí a nivel de la interfaz. Entonces vemos que tenemos el insert a la tabla de calificaciones, tenemos todos los datos aquí, y aquí al final lo concatenamos, y luego de lo que lo concatenamos le vamos a pasar los valores por parámetro. En este caso le ponemos el arroba y así a cada uno de los campos de la tabla. Posteriormente lo que vamos a hacer aquí es crear un comando el cual va a asignar los diferentes tipos de valores de los parámetros a cada uno de los campos que va a recibir esa información. Y luego vamos a ejecutar esa consulta insertando esos datos con lo que es este código que tenemos acá. Posteriormente vamos a validar que cuando se vaya a hacer el insert, que no lo inserte en vacío y que si esto se cumple, pues que aquí nos mande un mensaje que los datos fueron insertados correctamente, caso contrario que nos dé este error. Y obviamente vamos a tener aquí dentro también un try catch para capturar que cualquier cosa que estuviese aquí dentro, pues me lo mande aquí en un mensaje en pantalla. Y luego de eso vamos a tener aquí, como dijimos, el botón para lo que es aquí el reporte y que cuando nosotros le demos pues va a llamar aquí lo que es esta página que tiene aquí, ¿verdad?, esta información para visualizar allí lo que es esta clase y luego posteriormente todos estos datos que se recopilaron. Y tenemos por aquí esto que es, vamos a decir, un pequeño efecto donde, por ejemplo, cuando le dábamos aquí, veíamos cómo esto tardaba un poquito en hacer la consulta y es como un tiempo de espera. Entonces, espero que le haya gustado, que le sirva. Recuerden, por ejemplo, darle me gusta, comentar, etcétera. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.